Las personas que me conocen, que ya han leído mis publicaciones anteriormente, las personas que han leído mis libros, que han visto mis en vivo, mis videos, saben que mi profesión de base hace muchos años es el periodismo. Hace muchísimo tiempo, eso es un tema del que pues hace muchos años no lo practico, desde que entré en la medicina energética y hace 8 años con el tema de la tiroides y el chakra garganta. Ahí pues el periodismo quedó a un lado, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver el periodismo con el tema de la tiroides y por qué voy a hablar hoy de este tema? Por lo siguiente. Eh, Algo que tienen las personas con hipotiroidismo e hipertiroidismo, algo que tienen las personas en común que tienen enfermedades de la tiroides, lo que más tienen, lo que más yo he escuchado a través de la experiencia de atender a muchas personas, a miles de personas con problemas de la tiroides, lo que más tienen son preguntas. Y preguntas la mayoría de ellas sin resolver. Son preguntas que constantemente rondan su cabeza y cuando tienen la oportunidad se la dan a su médico o cuando tienen la oportunidad van a un foro y la publican. Pero una persona que tiene hipotiroidismo o cualquier disfunción tiroidea lo que tiene son muchas preguntas. Y la mayoría de ellas sin resolver. Entonces, el tema de hoy va aplicado a eso. Va aplicado a estas personas que no han podido tener respuesta de sus médicos o que no han sabido hacer la pregunta correcta o que no han podido encontrar una respuesta a sus inquietudes, sus preocupaciones, sus dudas. ¿Sí? Entonces voy a explicar lo que son las 5 W y una H y luego entramos cómo lo aplicamos el tema de la tiroides. Bueno, esto es una estructura muy valiosa, que si ustedes la comprenden, pueden utilizarla y pueden aplicarla en cualquier espacio de su vida, pero vamos a concentrarnos en el tema de la tiroides, que es lo que nos interesa. Yo voy a seguir saludando por acá a los amigos de Facebook, a los amigos de TikTok, como siempre, gracias por estar aquí. Desde México, Eugenia, Sonia también está por acá, bienvenida, Carmen, Isela, Doris, Lorena, desde Chile, ok, un abrazo para todos. Bien, entonces, entramos en materia. En el periodismo hay una estructura que utilizan en la reportería, utilizan en el periodismo, en las noticias, que se llama la 5H. Es una estructura, es una guía que se utiliza para organizar la información, para poder entender el contexto de la noticia. Es un estilo que utiliza el periodista, por ejemplo, cuando tiene un papel en blanco y no sabe por dónde empezar. Entonces hay una estructura que está hecha para que el periodista se base en esa estructura y pueda utilizarla para poder llenar ese papel en blanco y poder contar sobre lo que se trata. Se llama la 5W, 5W porque son 5 palabras que están en inglés y que empiezan por la W. La W, pues el nombre es W, pero algunas personas dicen W, W. La W son 5 palabras. Esas 5 palabras que utiliza el periodismo, utilizan en la noticia, son what, que significa qué, where, que significa dónde, why, que significa por qué, who, que significa quién, y when, que significa cuándo. Son 5 palabras en inglés que inician con W y que se utilizan para hacer las preguntas. La 1H es una palabra que inicia con la letra H, que es how, que significa cómo. Entonces, esta estructura la utiliza el periodismo y la reportería para poder contar la noticia. Por ejemplo, si ocurre un accidente y un periodista va a ir a cubrir la noticia del accidente, entonces él tiene que preguntar qué pasó, quién se murió, cómo ocurrió, por qué sucedió, dónde. Son esos elementos para estructurar la noticia que el periodista utiliza para poder hacer un buen reportaje. ¿Listo? Ahora sí, este tema de estas 5W y una H, que es muy conocido en el tema del periodismo y que sin ella no podría un periodista hacer una noticia, no podía redactarla bien, las personas podían aplicarlas en otros espacios de la vida. Ustedes pueden, por ejemplo, aplicar esta técnica con su médico, con la enfermedad, con ustedes mismos. Unas técnicas que le van a permitir entender mejor el problema de la tiroides. Mire, las personas
cuando llegan a mi consultorio, cuando escriben en los foros o me hacen las preguntas, son tantas preguntas. Si ustedes miran un foro en Facebook, por ejemplo, un grupo en Facebook, donde las personas son grupos de apoyo para el tema de la tiroides, se van a encontrar con que la gente hace una cantidad de preguntas. Son demasiadas. A mí me gusta verlas porque a veces de ellas saco algunas para responder. Pero son tantas preguntas y las personas se encuentran fuera de lugar porque no pueden entender con claridad qué es lo que pasa. Lo lamentable de esto es que una persona tiene una enfermedad y no sabe exactamente qué es lo que tiene. O tiene una enfermedad como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo y no tiene cómo resolverla, no tiene cómo resolver sus inquietudes. Además de que no tiene cómo resolver la enfermedad en su totalidad, tampoco sabe cómo preguntar, tampoco sabe cómo encontrar una respuesta a lo que necesita saber, pero también falta un poco de aplicar la 5W y una H para encontrar para hacer la verdadera pregunta que un médico debería responder. Vamos entonces a mirarla y cómo la aplicaríamos en el tema del hipotiroidismo. Y ustedes revisen si han hecho estas preguntas a su médico, ustedes revisen si estas preguntas se las han resuelto, ustedes miren a ver si alguna de estas entonces las han utilizado en sus grupos o donde ustedes participan. Bien, entonces, miremos las 5W. Empecemos por la primera, que es What. Este es un en vivo distinto, es un en vivo diferente a los que siempre hacemos, pero este tema de las preguntas, como decía al inicio, antes de empezar decía que algo que las personas con hipotiroidismo e hipertiroidismo tienen en cantidad son preguntas. Alguien decía, un profesor en mi época de periodismo decía que una pregunta era un problema por resolver. Por lo tanto, si tienes muchas preguntas, tienes muchos problemas por resolver. La pregunta es si se han resuelto realmente. Entonces, ¿cómo aplicaríamos la 5W? La primera pregunta, la primera V, que es el qué. Siempre que hablemos del qué o siempre que ustedes vayan a utilizar el qué, están hablando acerca del problema. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Esa es la primera de las 5W. En el tema del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, cualquiera de los dos casos se pueden utilizar, la pregunta directamente sería, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué significa que yo tenga hipotiroidismo? ¿Qué significa que yo tenga hipertiroidismo? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Qué me va a pasar si yo tengo hipotiroidismo? El médico, ¿qué es lo que va a responder? El médico va a decir, bueno, lo que pasa es que la tiroides dejó de producir hormonas y ahora pues no hay nadie que regule el metabolismo. ¿Sí? Cuando apuntamos la pregunta del hipotiroidismo directamente al hipotiroidismo, vamos a encontrar, si le preguntan al médico sobre el hipotiroidismo, esta primera pregunta es fundamental. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasa que no entiendo? La segunda de la W es where, ¿dónde? ¿Dónde? Cuando estamos hablando de dónde, estamos hablando en el periodismo de un lugar específico. ¿Dónde ocurrió el problema? O sea, alguna zona específica. Entonces, en el tema del hipotiroidismo, si el paciente habla con su médico y le dice, a ver, ¿dónde ocurrió el problema? ¿Cuál es esa parte de mi cuerpo que se está viendo afectada por esta enfermedad? Ya no respondió qué es lo que está sucediendo. Ya no respondió qué significa que yo tenga hipotiroidismo. Ok, lo que significa es que tu tiroides no está produciendo hormonas. Listo. ¿Quedó claro el asunto con tu médico? Bien. La segunda pregunta es, ok, ¿dónde está ocurriendo ese problema? Si yo miro dentro de mí, ¿cuál es esa parte de mi cuerpo donde está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo haciendo su afectación? ¿Qué va a responder el médico? El médico va a responder, esto está ocurriendo en todo tu metabolismo. Esa es normalmente la pregunta que el médico te está dando. Yo estoy respondiendo lo que un médico respondería en estos casos, que es la pregunta, que es la respuesta que siempre dan los médicos cuando hacen estas preguntas. Yo tengo otras respuestas, pero vamos a hablar en este punto de si ustedes lo han hecho con su médico o no lo han hecho con su médico. La tercera pregunta, que viene siendo el por qué, why, la tercera de las W. ¿Por qué? Cuando hablamos del por qué, queremos saber cuál es la razón, cuál es la causa por la cual está pasando este problema. En el por qué es una explicación de dónde surge todo este problema. Entonces la pregunta en el hipotiroidismo o en el hipertiroidismo sería, ¿por qué tengo esta enfermedad?
¿Por qué me pasó esta enfermedad a mí? ¿Por qué yo tengo hipotiroidismo? ¿Por qué tengo hipertiroidismo? ¿Cuál es la respuesta del médico en estos casos? Principalmente va a decir, mira, lo que te ocurrió fue porque existe algo que se llama tiroiditis de Hashimoto, principalmente. Pero también va a decir, es algo congénito. Pero también va a decir, es algo hereditario. Pero también va a decir, es algo idiopático. Cuando hay algo idiopático, es de no se sabe de dónde viene el problema. Eso respondería el médico. Ahí entraría la primera H, porque solamente es solamente una H, que sería el cómo, que se parece un poquito al por qué, pero el cómo es más como la forma de cómo ocurre el problema, ¿sí? Y la pregunta sería justamente esa. Si le vas a preguntar al médico, la pregunta sería, hey, ¿y cómo ocurrió el problema? ¿Cómo pasó esto que yo tengo? El médico te va a decir, bueno, es que es una enfermedad autoinmune, tu sistema inmunológico ataca la tiroides y entonces al atacar la tiroides la destruye, la daña y viene la enfermedad. También resulta una disgenesia de nacimiento, hubo un problema en el desarrollo de la glándula tiroides y por eso tienes hipotiroidismo, por ejemplo. También resulta que tus padres tenían hipotiroidismo y tú desarrollaste hipotiroidismo por un tema hereditario. Pero también te va a decir, no sabemos. Porque en muchos casos esa causa idiopática es de no sé de dónde viene el problema. Entonces, cuando es idiopático es porque el médico te puede decir, mira, la verdad es que hay tantas explicaciones frente al tema, pero una de ellas es, no se sabe de dónde viene el problema. ¿Sí? Ustedes han hecho estas preguntas, vamos a ir con la otra, con la cuarta W, pero ustedes las han hecho. A mí me gustaría saber si ustedes han tenido respuesta de sus preguntas, primero si las han hecho, y segundo si en verdad han tenido respuesta de ellas. La cuarta W es who, o sea, ¿quién? Cuando hablamos de quién, aquí necesitamos saber qué personas, situaciones, cosas están involucradas o quiénes son responsables de la situación. ¿Quiénes van a formar parte tanto del problema como de la solución a ese problema? Ese es who. Entonces, en el tema del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, la pregunta sería, ¿quién se va a encargar de resolver el problema? Si tú le dices a tu médico, bueno, listo, ya entiendo todo, cómo ocurrió, ya sé qué es lo que tengo, ahora la pregunta es, ¿y quién se va a encargar de resolver ese problema? El médico va a decir, bueno, la levotiroxina, en el caso del hipotiroidismo, o va a decir el tiamazol o el metimazol en el caso del hipertiroidismo. Y va a decir además, y tienes que venir controlado, venir a tus controles trimestrales o no sé cuándo, cada cuánto sean, para poder buscar resolver el problema. Esa es la forma cuando va a decir, cuando tú estás preguntando quién en adelante se va a encargar de resolver el asunto, ¿sí? Y la última, la quinta W es when, o sea, ¿cuándo? Y cuando hablamos de cuándo, esto tiene que ver con una fecha, con el tiempo, con una parte de un proceso. Eso significa cuándo. Entonces, la pregunta en el hipotiroidismo e hipertiroidismo sería, bueno, ¿y cuándo voy a resolver el problema? ¿Qué te va a contestar el médico? Seguramente el médico te va a decir, no sé, cuando estés controlada. ¿Cuándo estaré bien? Bueno, cuando tus exámenes de laboratorio de TSH digan que todo está funcionando bien. ¿Cuándo dejaré de tomar las pastillas? Eso hace parte del cuándo, de esta quinta W. ¿Cuándo dejaré de tomar las pastillas? Nunca. Nunca, porque es una pastilla que es para toda la vida. Entonces, si estas preguntas ustedes las han hecho, deben tener el panorama claro del hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Estas son preguntas básicas que una persona como ustedes o como quienes conocen que tengan hipotiroidismo e hipertiroidismo debe hacer a su médico para poder lograr entender cómo está el problema. Si ustedes no han hecho estas preguntas, va a ser muy difícil que puedan lograr encontrar no solamente la respuesta, sino una solución al problema. Porque cuando ustedes tienen la respuesta al problema, o a la respuesta a la duda o a la inquietud, es muy fácil entrar a buscar la solución. Si aplicamos estas 5 W y una H también a otra circunstancia, por ejemplo, también a tu médico,
Le puedes decir, cuando vamos a aplicar la 5W, cuando vas a hablar de que estás tomando tu medicación, pero te sientes mal, de que no tienes mejoría, de que nada está funcionando. Puedes aplicarlas. Entonces la primera sería, what, ¿qué? Acuérdense que tiene que ver con cuál es el problema. Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema? Me estoy sintiendo muy mal. ¿Sí? Aquí sería directamente preguntarle a tu médico con base en lo que estás sintiendo. Estás tomando una cantidad de medicamento, dosis muy altas, llevas tomándola por muchos años, estás en tu dieta, pero aún así te sientes mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver el problema? ¿Sí? Si me sigo sintiendo como me estoy sintiendo. La segunda pregunta, que va dirigida al word a dónde, que tiene que ver con algo muy específico, es ¿dónde está la dificultad para yo resolver el problema? ¿Cuál es esa dificultad? ¿Dónde está para yo resolver el problema? Esa es una pregunta que toda persona que quiera saber por qué no ha mejorado aún tomando la medicación debe hacerla para que su médico la responda. Si si la persona, o sea, su médico, que es un guía realmente, porque él realmente no va a resolver la enfermedad, él simplemente es un guía, es un orientador, él le va a decir qué debería hacer. Si él me va a decir qué debería hacer, pues yo puedo preguntarle dónde está la dificultad, porque todavía, o sea, ¿cuál es esa dificultad que hay que no me permite resolver el problema? Entonces ahí viene el why, la tercera pregunta, o sea, el por qué. ¿Por qué no está funcionando el tratamiento? Y el médico debería responder esta pregunta. ¿Por qué no funciona mi tratamiento si lo estoy tomando como usted me lo indicó y estoy tomándolo como es y me sigo sintiendo mal? Cuando las personas llegan a mi consultorio y miramos todos estos elementos, me doy cuenta de que la persona no tiene la información suficiente de su enfermedad. La mayoría de las personas que llegan, que yo atiendo, no saben exactamente cuál es la enfermedad que tienen. Incluso muchas personas no saben si tienen hipotiroidismo o hipertiroidismo. Yo digo, ¿será que no lo preguntan o será que su médico no lo dice? O sea, lo pasan por alto, pero ¿quién? Ante el desconocimiento de la enfermedad o ante la poca atención del especialista o del médico. Tengo amigos médicos, los aprecio mucho, pero este tipo de cosas yo las veo todos los días. ¿Y qué es lo que veo? Que hay muchas dificultades para las personas en entender y resolver las dudas e inquietudes que tienen. No han podido resolverlas, tienen muchísimas inquietudes. En el tema del cómo, hablando del cómo, hablando del how, ¿cómo sería aquí el asunto si yo quiero saber por qué mi tratamiento no está funcionando? La pregunta sería, ¿cómo es posible que a pesar de que estoy tomando mi medicamento a la hora que es, dosis altas, muchos años, buena dieta, y todo sigue igual? ¿Por qué me sigo sintiendo de la misma manera? ¿Cómo es posible que eso esté ocurriendo? Esa sería la pregunta del how, la pregunta del cómo. Bien. ¿Le han hecho esas preguntas a su médico? Es bueno que lo evalúen, que lo revisen. Ahora la cuarta W es el who, o sea, ¿quién? Y aplicarle este punto sería, ¿quién? Recuerden que el quién es donde hay personas involucradas. A ver, médico, estamos hablando de que el tratamiento no está funcionando. ¿Quién más puede ayudarme además de usted? ¿Quién, además de usted, también puede ayudarme? Porque lo que estamos haciendo no está funcionando. ¿Sí? Lo que estamos haciendo no funciona, por lo tanto, dígame, ¿quién más, además de usted, me puede ayudar con el problema? Porque no hemos podido los dos. ¿A quién me recomienda? ¿Sí? Y la última, que es el when, que es el cuándo, que tiene que ver con una fecha puntual, que tiene que ver con el tiempo. Aquí intervendría, o aquí cabría, por ejemplo, pues, ¿cuándo me va a hacer otros exámenes o me va a remitir donde otros especialistas para dar con el problema realmente? Porque nosotros no lo hemos podido resolver. ¿Sí? ¿Cuándo me va a remitir donde otro especialista o cuándo me va a solicitar nuevos exámenes para mirar qué más está pasando? Porque como vamos hasta ahora, después de 10, 20 años, todo sigue igual. Y aquí es muy importante que las personas
lo habíamos en un en vivo y los invito a ver ese en vivo que hice hace poco, que es un en vivo acerca de no existe un examen, un único examen de laboratorio que identifique el hipotiroidismo. O sea, no hay un único examen. Entonces, aquí aplicaría es, bueno, si usted médico no me ha hecho un examen completo, un perfil tiroideo completo, dígame cuándo lo hacemos. Me gustaría que usted me mandara a hacer un perfil tiroideo, porque solamente en 10 años me ha mandado a hacerme TSH. Conozco una persona que estuvo hace unas semanas en mi consultorio y lleva 20 años y en los 20 años solamente le han hecho una TSH, le han hecho TSH cada 3 meses. Y la pregunta es, ¿por qué nunca le han mandado un perfil completo, un perfil tiroideo para saber qué más puede estar pasando? Porque en esos 20 años esta persona no ha podido mejorar su problema, o sea, no ha podido mejorar los síntomas, porque el problema del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, lo que realmente agrava la situación y lo que realmente empeora todo, son los síntomas. Cuando una persona tiene tantos síntomas, eso es realmente lo que le aburre a la persona, la que le mantiene en un estado de desesperación, cuando no puede dormir bien, cuando toma la ansiedad, cuando le llega la depresión, la subida de peso. Toda esa cantidad de elementos que hay son lo que realmente le preocupa a una persona. De hecho, una persona diría, a mí no me importa tomarme el medicamento, porque me lo han dicho. A mí no me importa tomar el medicamento todos los días mientras yo me sintiera bien. Si yo sé que eso me va a hacer sentir bien y me va a permitir llevar una vida tranquila, voy a poder correr, voy a poder levantarme tranquilamente, no voy a subir de peso y todo lo demás, pues yo me tomo la pastilla para siempre. Pero resulta que eso me está pasando. Bien. Bien, y para terminar, ¿cómo aplicamos estas 5 W y una H en ustedes mismos? O sea, ustedes con ustedes. ¿Cómo se hacen estas 5 preguntas, 6 preguntas básicas, importantísimas, esta estructura, esta guía, estos elementos, pero con ustedes mismos? Es frente al mismo tema, del hipotiroidismo e hipertiroidismo. Entonces, por ejemplo, viene la primera que es what, o sea, ¿qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, en este punto del qué? Cuando el tema es ustedes con ustedes mismos. Aquí ustedes se preguntarían, bueno, ya sé lo que es el hipotiroidismo, ya hablé con mi médico, ya me dijo lo que me dijo. La pregunta aquí sería, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? Además, yo, conmigo, ¿qué voy a hacer? Además de todo lo que yo ya he hecho antes. Si ya he pasado 10, 20 años con el tema, con este asunto, y no encuentro respuesta, no encuentro explicación, y no encuentro solución, entonces, ¿qué voy a hacer para mejorar el problema? Obviamente que cada pregunta es un problema, por lo tanto estamos hablando de un problema que hay. ¿Qué voy a hacer? Bien. La segunda, where, o sea, ¿dónde? Aquí la pregunta sería, ¿a dónde voy a buscar una ayuda? ¿A dónde voy a buscar una solución? Pero acuérdense que estas preguntas son de ustedes para ustedes mismos. Se van a preguntar, ¿en dónde voy a buscar una ayuda? ¿A dónde voy a ir a buscar una solución a este problema? A este problema que después de tantos años no tiene solución. A este problema que mi médico ya me dijo que es para toda la vida. A este problema que mi médico ya me dijo, todo está muy bien, pero si tú te sientes mal es por otra cosa. Porque el examen dice que todo está bien, entonces no es el examen, no es tiroides, es otra cosa. Si mi médico ya me dijo eso, entonces, ¿dónde voy a buscar yo una solución para mi problema? Ya lo he dicho anteriormente y he hablado sobre esto y es lo siguiente. La solución a la enfermedad, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, la solución a estos problemas no es del médico. O sea, el médico no es quien va a hacerse cargo del problema, no va a ser responsable de tu enfermedad. Es un orientador, es una guía. Cualquier médico, especialista, terapeuta, lo que sea, no es responsable de la enfermedad. Él simplemente va a guiarte, a decirte qué es lo que debes hacer con base en su conocimiento, con base en su experiencia, con base en lo que le dicen los lineamientos de acuerdo a su medicina. Eso es lo que va a hacer.
pero él no te va a garantizar absolutamente nada. Por eso solamente es un guía. Quien va a garantizar algo eres tú contigo mismo. Entonces ahí vendría la pregunta. La tercera pregunta sería, ¿por qué? Hablando de las 5 W, la tercera pregunta, de ti para ti mismo o para ti misma. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué es importante que yo haga algo por mi enfermedad? ¿Por qué es importante que yo, ya cuando sé todo el asunto, ya me dijeron todo, por qué es importante que yo haga algo por mí, por mi enfermedad? O sea, ¿y cómo minimizo ese riesgo además? ¿Por qué es tan importante? Porque no es, cuando tú no tienes un hipotiroidismo controlado, cuando tienes un hipertiroidismo controlado, vas a tener serios problemas en tu metabolismo. Vas a tener serios problemas y van a empeorar van a aparecer algunas enfermedades metabólicas, por ejemplo. Esa es una de las razones por las cuales deberías hacer algo por tu enfermedad. Y es que si tú no controlas tu hipotiroidismo y el hipertiroidismo, como son enfermedades, además de hormonales, metabólicas, vas a tener un desorden hormonal y un desorden metabólico que puede desarrollar otras enfermedades metabólicas, como la hipertensión, como la diabetes. De eso ya hemos hablado anteriormente y los invito a los envíos que tengo sobre el tema. Por eso es importante que ustedes se lo pregunten. La cuarta es el how, el cómo. Cuando hablamos de cómo ocurre el problema. Esa viene siendo una pregunta. Ahora, aquí la situación frente a ustedes, para ustedes mismos, la pregunta sería, ¿cómo aprendo más acerca del problema? ¿Cómo encuentro yo una solución a este problema, pero cómo aprendo más de ella? Sé que muchos de ustedes les gusta consultar, investigar, buscar, y eso está muy bien, a mí me parece genial. Muchos no buscan donde deberían, otros sí. Pero la forma de aprender, de entender lo que les está pasando es conseguir información. Hay información muy técnica, muy médica, que muchas personas no pueden interpretar y que han igual, leí esto pero no entendí. Cualquier que sea la situación, cualquiera que sea, de cómo aprenderlo, deben hacerlo, deben escarbar, deben buscarlo, porque hoy tenemos afortunadamente y tal vez, a algunas personas no les parece tan afortunado, a mí sí. No hay otro momento en la historia de la humanidad, no existe otro momento en la historia de la humanidad como este, donde tenemos todo el conocimiento en un solo lugar, que es la Internet. No hay otro momento de la historia. O sea, este momento es fascinante y maravilloso si miramos esa parte de que lo que quieras buscar y encontrar solamente en tu mano con tu celular. Pero hay que buscar en lugares donde sean muy confiables, donde haya información confiable, ¿no? Yo, por ejemplo, la información que traigo acá es información, siempre la sustento con estudios y los coloco para que la miren. Hay una parte que no tiene nada que ver con estudios científicos, porque hace parte de la medicina energética, el tema de los centros energéticos, el tema de la fuerza vital, que pues no está documentado, pero en otro tipo de literatura, no en la literatura médica. ¿Listo? Bien, la otra pregunta que debería hacerse ustedes con ustedes frente a la enfermedad sería, bien, digamos, en el how, vendría siendo el who, o sea, quién. Aquí hay personas involucradas, recuerden que aquí hay personas o situaciones involucradas. Y aquí la pregunta sería para ustedes, a ver, ¿quién más podría ayudarme con mi problema? ¿Quién más podría ayudarme a resolver este problema? Y entonces aquí, yo sí quiero, lo dije ayer en el en vivo que hice ayer, creo que fue ayer, ¿sí? Mencioné lo siguiente: si tu médico está haciendo lo que puede y hasta dónde puede, y no puede hacer más de ahí porque tiene también sus limitaciones, te corresponde a ti hacer algo por ti. Entonces, si tú te preguntas quién más puede ayudarme, además de mi médico, ya es hora de que busques alternativas, si no las has buscado. Hay personas que no se salen del campo médico, que solamente eligen la medicina y lo que mi médico me diga, eso es. Y está muy bien, primero el médico, primero debe ser el médico. Eso está muy bien.
Pero si no te estás sintiendo bien a pesar de las indicaciones de tu médico, a pesar de seguir todas las recomendaciones de tu médico, y si llevas una vida eh, sin bienestar, sin salud, no deberías buscar otras alternativas, no deberías tocar otras puertas y buscar soluciones a tu problema. Y no estoy hablando solamente de mi técnica. Ayer mencioné el Reiki, ayer mencioné la acupuntura, mencioné la magnetoterapia. Todas esas otras herramientas y alternativas que hay allá afuera, que hacen parte de la medicina energética y que pueden darle solución a muchos de los problemas. Porque cuando ustedes empiezan a comprender que nuestro cuerpo no es solo físico, que dentro nuestro hay otro tipo de material, hay otro tipo de sustancias, además de lo físico, van a empezar a encontrar, van a aprender que la energía que tiene nuestro cuerpo, la energía natural, nuestra fuerza vital, es la que sostiene este cuerpo. Nuestra vida, nuestra existencia está sostenida por la energía vital. La energía vital que todo el mundo tiene. La energía vital que todos tenemos. Hace parte de nuestros centros energéticos, nuestro cuerpo etérico está ahí, no podemos esconderla, hace parte de nosotros, eso está ahí. Esto que se mueve, esto que existe, está sostenido gracias a la energía vital. Entonces, esa es una pregunta que tienen que hacerse. Y otra pregunta que es el when, que es el cuándo. La pregunta para cerrar esta pregunta que deben hacer ustedes con ustedes. ¿Cuándo voy a tomar la decisión? Se lo deberían hacer ustedes. ¿Cuándo voy a tomar la decisión de empezar un tratamiento? Aparte de la medicina convencional. ¿Cuándo voy a tomar la decisión o cuándo voy a decir, bueno, ahora sí, voy a hacer algo distinto a lo que he venido haciendo en todo este tiempo con la medicina convencional? Y no es que no hagan nada con la medicina convencional. Miren, hay una cosa y es las medicinas alternativas, las medicinas complementarias, las medicinas energéticas. La medicina alternativa no significa que además el concepto de la medicina alternativa no está bien claro para muchas personas. Cuando hablamos de medicina alternativa, creemos que es una medicina que va a ir de la mano, que es una medicina que va a ir de la mano con la medicina alópata o convencional. No. Cuando hablamos de medicina alternativa, cuando tú eliges una medicina alternativa, estás eligiendo una medicina en cambio de la otra, en reemplazo de la medicina alópata. ¿Sí? Ahí cada quien elige y cada quien verá si deja esto por lo otro. Yo pensaría que el control médico es importante y no se debe abandonar. Entonces yo pensaría mejor en buscar una medicina complementaria. La complementaria es la que va unida a tu médico. O sea, hago lo de mi médico y hago la otra y van las dos de la mano. Pero no voy a soltar la medicina alópata para quedarme solo con la alternativa. No podemos desconocer el trabajo de la ciencia médica, o sea, es un absurdo y yo siempre he dicho la levotiroxina es un gran elemento, una gran herramienta, no para todo el mundo, eso sí, no creo que todo el mundo la necesite, pero es una gran herramienta para el que la necesite. Entonces, por ejemplo, la medicina energética, que es lo que yo hago y yo trabajo, eso hace parte de la complementaria, porque tú puedes seguir con tu tratamiento, con tu médico, con tus cosas, y nada interfiere lo que hacemos con lo que tú haces. Por ejemplo, la medicina alternativa, hay medicinas, por ejemplo, como la homeópata, por ejemplo, hay otras donde cambias la medicina convencional por ella. Y bueno, cada quien, como lo digo, pero cuando las unes, este medicamento puede interferir con este medicamento. Entonces, es preferible que busques, desde mi punto de vista, desde mi apreciación, busques una medicina más energética, que apunte a esa fuerza vital que todos tenemos, que es la que sostiene este cuerpo y sostiene la vida misma. ¿Sí? Bien, ese es el tema de hoy, o ese es el tema de hoy. Quería compartirles, esa fue una experiencia que tuve hace muchísimos años, cuando pues me dediqué al periodismo hace muchos años, fue mi primera experiencia, bueno, no fue mi primera experiencia fue el derecho, pero no lo terminé porque no era lo que quería, y luego vino el periodismo, muchos años después vino la medicina energética, y hace 7 años, 8 años estoy con el tema de la tiroides, y específicamente energéticamente con el chakra garganta, el chakra bichuda, que
que para mí es un centro energético muy poderoso, quien domina el metabolismo corporal, ¿ok? Y que tiene todo que ver con la glándula tiroides, ¿sí? Ese es el tema que tenía para hoy contarles. La importancia de que las personas pregunten a su médico lo que desean saber. Yo entiendo que hay médicos que no dan las respuestas por el tiempo, o porque tal vez no lo saben tampoco, o por otras razones. Pienso que es importante que las personas, además que tienen el derecho, porque pagan por eso, el derecho de preguntar y de tener una respuesta. Las personas los pacientes que van al consultorio de su médico, una de las cosas que debe hacer su derecho es preguntar, y el deber del médico es responder, y no dejar una pregunta por ahí en el aire. Yo salgo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Quedé en las mismas porque no entendí realmente lo que estaba pasando. Bien, ese tema de hoy quería compartirlo. Vamos a mirar qué preguntas hay, qué tienen para esta noche, qué les pareció el tema. Es un tema distinto a lo que es... Ya veníamos muchos, bueno, ayer hice un tema también de la levotiroxina, ya venía mucho hablando de la levotiroxina, quería bajarle un poquito al asunto, entonces traje esto un poco más fresco, distinto. Astrid, gracias a ti por estar aquí, me da mucho como siempre verlos. Isela también, buenas noches, desde México. Edith, Janet también, buenas noches. Dice María que hace 4 meses en los exámenes de la tiroides tenía 5.35, me aumentaron la dosis de la levotiroxina, tomo 100 diaria. Hasta el domingo, hace 8 días, asistí a una cita de entrevista con examen, los cuales dieron 0.7, estoy preocupada. ¿Qué opina? Bueno, le preguntaste eso a tu médico, me preguntaste por qué y te dio una respuesta. Guarden eso, estas inquietudes que tienen, yo con todo gusto las respondo. Me gusta el tema de la tiroides, leo mucho sobre el tema, a pesar de no ser médico. Me gusta leerlo y aprenderlo mucho porque me encanta, me apasiona el tema y tengo la respuesta para esto, pero es algo que es preguntarle a tu médico. Es que es importante que cuestiones a tu médico y que él te dé una respuesta para que tú estés tranquila y no esperes a que pasen varios días para buscar una respuesta, sino que en ese momento tu médico te saque la duda. ¿Por qué te dan levotiroxina? ¿Por qué te dan una dosis? Claro, si tienes más de 5 es porque tienes un hipotiroidismo, porque tu examen de laboratorio no está en un buen nivel. Por lo tanto, te van a dar más levotiroxina o te van a aumentar la dosis para poder bajar esa TSH. Cuando usted tiene la TSH alta, la forma de bajarla es con más medicación. Y aquí lo que hicieron fue darte una dosis alta. ¿Qué ocurrió? Ahora tu examen ahora está en 0.7, que significa que la dosis fue tan alta que ahora la bajó demasiado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues nada, que si le muestras el examen a tu médico va a tomar determinaciones frente al tema, como por ejemplo bajarte la medicación. Eso es lo que va a ocurrir y por eso es lo que pasa. Tener una dosis bastante alta. También los invito a que miren el Facebook Live que hice hace unos días. Una persona no debería, no es que no lo haga, no debería consumir más de 85 microgramos de levotiroxina al día. Y luego hice otro donde hablaba acerca del riesgo de tomar más de 93 microgramos de levotiroxina en adultos mayores. Dice Ixel, a mí me han dicho que no se sabe qué causa el hipertiroidismo. Bueno, el hipertiroidismo te van a decir, en la mayoría de los casos, el médico te va a decir que la causa es una enfermedad autoinmune llamada enfermedad de Graves. Esa es la causa principal del hipertiroidismo para la medicina. Para mí, la causa principal del hipertiroidismo es el evento Carrington, igual que para el hipotiroidismo. Para mí, en el 97% de los casos, en el 97%, primero la persona pasó por una experiencia negativa, lo que yo llamo un evento Carrington, y los invito a los videos que tengo sobre el tema. Dice Ruth, yo tomo 100 pero me sigo sintiendo muerta.
¿Será que bajo la dosis a 50? Porfa, Ruth. La decisión de bajar o subir la dosis es de tu médico, no es mía. Yo te puedo orientar en lo siguiente. Cuando tú tomas dosis altas de levotiroxina, yo siempre creo que el problema no está ahí. Si a ti te tienen que subir la dosis para mejorar, para que te sientas mejor, subir la dosis, aumentarla, para que tú tengas, para que los síntomas se vayan, es porque el problema no está en la dosis. Porque te pueden dar 150 o 200 y seguramente te vas a sentir igual, de muerta, como dices. Yo te invitaría a mirar los 10 bloqueadores. Ahí está gran parte de la solución, si no es que toda la solución. Porque puede ser que lo que te esté pasando solamente obedezca a un bloqueador. Son 10. Entonces mira cuál de ellos puedes revisar y puedes aplicar, puedes resolver. Pero muchas veces el problema está ahí. Y yo pienso que casi siempre la medicación no es. Cuando te da una dosis tan alta, el problema no está en la medicación. El problema es de otro tipo, es otra cosa distinta. Esta la toma 25 microgramos de levotiroxina, es una buena dosis, es la mínima, está muy bien. Te deseo buenas noches. Lady, me gustaría que hiciera un en vivo dedicado al hipotiroidismo subclínico. Ok, podemos hablar del hipotiroidismo subclínico. He hablado del tema, varias cositas he mencionado sobre el asunto, sí, sueltico, el hipotiroidismo subclínico, hay que verlo desde dos lados. Hay que verlo desde el lado donde tu examen de laboratorio sale bien pero te sientes mal, y desde el lado del laboratorio donde sale mal pero te sientes bien. Esos dos lados hay que verlo. Casi siempre el hipotiroidismo subclínico va aplicado el último. Va aplicado a que tu examen salió mal, pero tú te sientes bien, energía, maravilloso, todo perfecto. Aunque la medicina, y algo que me he dado cuenta de esto es, no evalúa, y es lo que he visto, lo digo porque yo lo he visto, no evalúa los 70 síntomas. Una persona que tiene hipotiroidismo subclínico, en ese primer grupo, en el grupo principal, su examen sale alto, la TSH sale alto, y le preguntan, ¿pero tú cómo te sientes? Yo no tengo ningún síntoma, dice. Yo no creo que sea cierto. Yo creo que algún síntoma debe tener. Lo que pasa es que no ha visto los 70. Ha visto los comunes. Que el cabello se cae. No, no se me cae. Las uñas se quiebran. No, las uñas no. Frío. No, yo siento calor. ¿Sí? Los básicos. Pero realmente no ha visto los 70. Cuando yo miro el asunto, una persona me dice, tengo hipotiroidismo subclínico. Ok, mira los 70 síntomas. Márcalos. Marca varios síntomas. Y dice, yo creí que no tenía síntomas. Claro, esos son los síntomas. La medicina solamente tiene un grupo de síntomas, pocos síntomas para poder determinar el problema. Pero sí, vamos a ver cuándo hacemos un en vivo, Lady, de eso. Hay varios temas para tratar, pero vamos a sacar el tiempo para hacer el que tú mencionas. Susana también desde México, un abrazo. Me encantaría dedicar un video a las personas que nacimos sin glándula tiroides. También, hay personas que nacen sin glándula tiroides, hay personas que nacen con una glándula que no se desarrolló correctamente durante el periodo de gestación. Eso ocurre, eso es una disgenesia, eso es un hipotiroidismo congénito, o sea, de nacimiento. Bueno, vamos a ver también cuando vamos anotando, voy a ir anotando para ver cuando programamos algo así, un en vivo sobre esos temas, claro que sí. Doris dice, el que no tiene tiroides, y el que no tiene tiroides, todo eso me pasa a mí. Yo no tengo tiroides, malísimos los síntomas, tengo hipotiroidismo. Si no tienes tiroides, porque te la quitaron, vas a tener hipotiroidismo. Eso es lo que va a ocurrir. Si te sientes mal con los síntomas es porque estás en un mal tratamiento. Una persona, así no tenga tiroides, porque se la quitaron, no significa que deba sentirse mal. Y aunque hablaba ayer acerca de que la levotiroxina no reemplaza la glándula tiroides, no reemplaza todo el paquete de la glándula tiroides, sino solamente a una parte, una función, no tienes por qué sentirte así. Alguien me preguntaba, que yo después de que acabo los en vivos y cuando tengo tiempo empiezo a mirar,
Alguien me preguntaba ayer que no entendía por qué se sentía mal si ya le habían quitado la glándula. Y fíjense lo grave del asunto, creer que al quitarte la glándula te quitan el problema. Entonces, como tenías un nódulo, tenías un problema en tu tiroides y te quitan la tiroides, te dicen, oye, te vamos a quitar la tiroides porque realmente eso se puede empeorar. Dice, ok, quítamela, y te la quitan y creen que esto es la vesícula, o creen que esto, bueno, ni siquiera la vesícula, porque te quitan la vesícula es un problema. Creen que es el apéndice, algo que te quitan y se acaba el problema. Creen que son las amígdalas que te la quitan y se acaba el problema. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esa es otra cosa muy distinta. Al quitarte la tiroides ya tienes un problema. ¿Que la levotiroxina va a reemplazar una función de la glándula? Sí, sí la va a reemplazar. Pero no significa que te tengas que sentir mal, Doris. El hecho de que tengas hipotiroidismo no significa que tengas que vivir con los síntomas. Todas las personas afectadas con este problema nos entendemos con los síntomas. Créanme que yo también las entiendo. No tengo los síntomas, pero cuando van y me visitan a mi consultorio, yo miro el dolor de las personas, miro el sufrimiento que tienen las personas que llegan, no solamente en el tema físico, sino en el tema emocional, la incomprensión familiar, la impotencia de no saber qué hacer, de no encontrar una solución, de creer que van durante un tiempo y se sienten bien, pero de pronto nuevamente vienen los síntomas. Yo comprendo, entiendo eso. Digamos que no lo comprendo porque no lo he vivido en carne propia, pero lo entiendo porque conozco la teoría y he visto muchas personas que llegan a mi consultorio con estos problemas. Yo tomo metimazol, dice Ingrid, de 5 miligramos y me dio alergia y el endocrino no me las quiere cambiar. Por favor, de un consejo, Ingrid. Bien, Ingrid, si te estás tomando metimazol es porque tienes hipertiroidismo. Tu médico no te lo va a quitar porque el hipertiroidismo es delicado, es más delicado que el hipotiroidismo. En el hipertiroidismo, el exceso de hormonas que están navegando por tu cuerpo puede llegar incluso a crear una intoxicación con tus mismas hormonas y una aceleración en el metabolismo excesiva que te puede representar una urgencia médica. Entonces él no te va a quitar el metimazol. Hay otras opciones, otras marcas que quizá te siente mejor y puedas consultarlo con él, como por ejemplo las personas que toman levotiroxina, le sugieren otras marcas, y en verdad hay personas que se sienten mejor tomando otras marcas que unas que otras. Puede ser que sea tu caso, pero no creo que tu médico te quite el medicamento hasta que tú no controles tu hipertiroidismo. Ahora, ¿cuál es mi consejo de lo que yo hago, la medicina energética? Pienso que tú deberías revisar el tema del evento Carrington y el tema de las macroemociones. Yo he dicho que las personas con hipertiroidismo mejorarían enormemente su situación de salud si miran el evento Carrington y las macroemociones. Busca qué fue lo que ocurrió, busca qué fue lo que se desarrolló y ahí vas a encontrar gran parte de la solución. Bueno, buenas noches, me hicieron una ecografía, dice Yamilet, una ecografía a la tiroides y me salió un nódulo ya que casi no puede respirar, tengo que abrir la boca, gracias. Bien, la ecografía te mostró un nódulo, habría que mirar de qué tamaño está el nódulo. Ahí hay dos cosas frente al tema de lo que dices acerca de la respiración. Puede ser que el nódulo esté suficientemente grande, puede ser que tengas más nódulos y que esa presión que hace el nódulo esté dificultando la respiración, incluso esté dificultando el paso de la comida o el paso del agua incluso también puede estar afectando un poco tu voz. Eso es una cosa y tiene que ver con ese nódulo que tienes ahí. No dice de qué tamaño está, pero seguramente está grandecito para que esté ocurriendo eso. Lo otro que está ahí es desde el punto de vista energético. Desde la medicina energética, desde lo que yo hago es que cuando una persona entra en esta dificultad de esta zona de acá de la garganta, donde hay problemas con el nódulo, con el bocio y con otras cosas, cuando yo les hablo a ustedes del chakra de la garganta, que es el que rige la glándula tiroides, al chakra se le ha dado
desde siempre la categoría de que tiene que ver con la comunicación y la comunicación y la comunicación. Sí, de alguna manera tiene que ver con la comunicación. Que hay cosas que no puedo decir, entonces se bloquea. No es tanto así. Es lo siguiente. Dentro de nosotros estamos cargados, si revisas Yamile, si es tu caso, de tantas emociones, de tantos dolores emocionales, de tantos conflictos. Esas emociones están a flor de piel y la forma como las expresas, y ahí sí viene el tema de la comunicación, la forma como expresas tus sentimientos y tus emociones es lo que determina si ese chakra se bloquea o no se bloquea. Y eso tiene que ver con problemas en esta zona de acá, la laringe, la tráquea y todo lo que tiene que ver con ese sector. Justamente por eso. Y es, ¿qué emociones tengo yo acá adentro guardadas que a la hora de sacarlas no las hago de la mejor forma? Esa explosión de emoción no la hago a partir de la sabiduría que tengo sobre lo que me está pasando. Si yo no logro entender la infidelidad de mi pareja, si no lo logro entender, esa emoción que tengo acá cuando intenta salir o intento descubrirla va a salir con un efecto devastador. Entonces, mira bien eso, que puede ser también el tema por ahí. Bien. Bueno, ahí se le está mostrando, de acuerdo, dice Mónica. Ingrid, yo tengo hipertiroides y el endocrino me dio 15 miligramos de metemazol, me volvió alérgica. No, también, otra persona que está... Los medicamentos siempre van a... Los medicamentos siempre van a... Todo medicamento tiene efectos secundarios, todo medicamento. Todo medicamento, fármaco, químico, tiene un efecto adverso. Poquito o mucho, pero lo tiene. La levotiroxina no es la excepción, el metimazol no es la excepción. O sea que los efectos adversos tienen que ver con el medicamento. En el en vivo que hicimos hace 8 días, yo hablaba acerca de la prescripción conservadora. Los invito a mirar, donde había un artículo que publicaba en la revista JAMA que se refería a las personas, está dirigido más a los médicos. Médicos, farmacéuticas y un equipo de ciencia y medicina se sentaron a redactar este artículo y a partir de él sacaron unos lineamientos, unos parámetros que llamaron prescripción conservadora y lo sacaron para que los médicos a partir de ahí lo conocieran. Y lo que dice, entre otras cosas, son varios puntos. Yo leí algunos de ellos. Uno de ellos es que el médico tiene que aprender a volverse un experto de los efectos adversos de los medicamentos. Un médico que prescribe un medicamento, el que sea, tiene que volverse experto en los efectos adversos de ese medicamento para poder identificar y prevenir a su paciente de lo que le puede ocurrir y de lo que le puede pasar. Hola Eli, gracias, me alegro mucho que estés por acá y a mí también me alegra mucho que yo también aprendo mucho de ustedes todo el tiempo. Bien, nosotros estamos acabando ya, me alegro que te haya gustado el tema, Isela también. El propanolol es para bajar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, evita pues que den un infarto. Si eso es para las personas que tienen hipertiroidismo, les dan además de la metimazol, les dan ese medicamento para poder bajar la frecuencia cardíaca, porque en el hipertiroidismo la agitación, la taquicardia es bastante alta. Bueno, gracias a ti también, me da mucho gusto que estés por aquí. Totalmente de acuerdo, casi nunca nos hacemos estas preguntas y de verdad son muy útiles, hay que hacer las preguntas. Les quiero dejar con ese mensaje. Cuando tengan un médico, cuando tengan su control, pregunten. En su sistema de salud tienen el derecho de hacerlo y su médico tiene el deber de responder. Me acabo de hacer mis estudios, TSH es malo 0.5, ¿es bueno o es malo? Bueno, no lo mires así como bueno o malo. Tus exámenes, tu TSH salió en un punto donde aparentemente está todo bien. Una TSH debería estar normalmente entre 0.5 y 2.5 para estar bien, en un rango bien. O sea que, según esto, está bien, o sea, está dentro del rango. La pregunta es, ¿cómo te sientes, Alicia? ¿Te sientes bien?
María Consuelo, excelente. Jairo, gracias. Tengo 11.25 de TSH, tomo 200 de levotiroxina. Acaban de descubrir hepatitis autoinmune, ¿puede estar influyendo esto para estar regulada? Sí. Sí, el hígado es una pieza fundamental, con eso terminamos, es una pieza fundamental y necesaria en el engranaje tiroideo. Si tienes algún problema en tu hígado, cirrosis hepática, hígado graso, inflamación, como la hepatitis, vas a tener un problema en la conversión de las hormonas T4 a T3. Vas a tener un problema. Quizá esa sea la causa de por qué tu TSH está tan alta y por la cual estés tomando una dosis tan alta de levotiroxina. Como te digo, lo dije hace un momento, pienso que cuando tomas dosis tan altas el problema no está ahí. Y hagan el ejercicio y evalúen ustedes, busquen la forma. Si mi dosis está muy alta y me la suben y me siento mal y me la suben, ¿realmente este es el problema? O sea, tomar tanta levotiroxina es el problema, es la solución. Te pueden dar una cantidad de levotiroxina y tú te vas a seguir sintiendo mal. Susana, me gusta mucho cómo explicas y los endocrinólogos nos explican así. Ok, gracias Susana. Seguramente yo siempre trato de entender incluso a los médicos endocrinólogos cuando no explican a su paciente lo que realmente está pasando. Y yo lo atribuyo a que no tienen el tiempo, a que el lapso que dan de atención a una persona es muy corto y no les alcanza para explicarlo bien. Pero por lo menos debería haber algún tipo de foro dentro de los mismos centros de salud. Creo que fue este año o el año pasado, creo que este año, hablamos acerca en el Día Internacional de la Tiroides, de las cosas, sí, creo que sí, de las cosas que no hay en los centros de salud, cuando atienden a las personas con hipotiroidismo. Por ejemplo, jornadas de prevención, jornadas donde llevan a las personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo a que conozcan más sobre la enfermedad, no las hay. Así como hay jornadas para evitar esto, jornadas para el cáncer, jornadas para la diabetes, no hay una jornada, por lo menos en Colombia no la hay, una jornada donde inviten a la gente, cada cierto tiempo le digan, vamos a hablar del hipotiroidismo, le vamos a resolver todas sus dudas, no las hay. Cosas como esas deberían ocurrir y deberían pasar. Bien, yo me despido de ustedes, agradeciéndoles mucho la atención por haber estado acá. Para cerrar, les comento, en este mes de noviembre pues también me uní a los descuentos de Black November, Black Friday. Las personas que estén interesadas en consulta, quienes preguntaron ayer por las consultas y las citas, en la descripción de este video está la información, pueden escribir, hay un teléfono, en Cali, Medellín, Bogotá, bueno, ahí hay toda la información, la pueden encontrar. Si las personas que quieren conocer Repolarix, si no lo conocen, también en la descripción del video está toda la información de Repolarix. Y bueno, nada, cualquier duda que tengan, voy a revisar, voy a seguir quedándome mirando mensajes, voy a responder algunos y les envío un abrazo inmenso, gracias por estar aquí. Nos vemos esta semana, me conecto para que nos vamos a hablar de otro tema de la tiroides que sé que les va a interesar mucho. Así que muchas gracias, bendiciones para todos.